pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jobber. En el programa de hoy hablaremos de luchadores que han tenido problemas legales. Evidentemente es una selección porque si no podríamos hacer un serial de estos y tendría más capítulos que Santa Bárbara. Cuando las noches en el hotel son largas, las giras y los viajes son interminables, qué mejor que pasar los ratos muertos pues bebiendo un poco o tomando cualquier tipo de sustancia lúdica. Y eso es lo que han pensado a lo largo de los años muchos de los protagonistas del día de hoy. Vamos con uno de los casos más épicos de la historia, el Iron Sheik y Jimmy Staka Dugan. Y qué mejor que el Sheik nos lo explique. Los tiempos eran diferentes a hoy. New Jersey contra la ley no se podía conducir y beber. Haxa era conductor, yo pasajero. Nosotros se supone no podíamos viajar juntos. En wrestling teníamos que luchar esa noche y llevábamos 3 onzas de heroína, cocaína, marihuana, cerveza. El oficial vino, oh, gran problema. Ellos me reconocieron, pero no reconoció a Haxa Jim Duggan. El oficial dijo, Mr. Sheik WWF, yo sé que tú puedes conmigo, pero no hagas nada o sacaré mi arma. Yo, oficial, no voy a hacer nada. Oh, eran las 6. A las 8 supuestamente teníamos show. Solo 2 horas. Ellos nos llevaron al departamento policía y puso mano de Haxa en la mesa, mano mía mesa, y nos puso las esposas. Y nosotros no podíamos hacer nada. Ellos miraron en nuestro equipaje y sacaron marihuana. Haxa llamó al jefe de policía. Su padre era jefe del departamento de policía, así que nos dejaron ir. Nosotros fuimos show. Él llevaba bandera de Estados Unidos, yo llevaba bandera de mi país. El combate fue muy bueno, muy entretenido. Nuestros fans no sabían lo que había ocurrido. Haxa Dugan y el Iron Sheik 2 horas antes. Él era un buen chico, yo era chico malo. Y nosotros para arriba, para abajo. Al final, yo perdí el combate con Haxa. Eso hizo muy contento y feliz a la gente. Yo soy una leyenda. Después de match, fuimos a coger 6 cervezas. Luego poco McDonald's. Fuimos bar, fiesta, droga, mujeres, bebidas, fuimos a la habitación, hicimos sexo. Yo soy el Iron Sheik, soy el mejor del mundo y esta es mi historia. Bueno, una vez acabado el relato del Iron Sheik, vamos con Big Show. Big Show fue detenido por exhibicionismo en el año 98. Ya lo había hecho en otra ocasión. Desde luego que un show sería, lo que no sabemos si sería Big o no. Eso ya lo dejamos para el trabajadora del hotel que se encontró con el percal. Luego es muy recurrente el delito que se llama de DUI, que es conducir bajo los efectos del alcohol. Sobre esto hay una gran cantidad de luchadores. Por ejemplo, tenemos a Kurt Angle. Angle, en septiembre del 2007 fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y también conducir pues, de forma temeraria. El 15 de agosto del 2009 fue arrestado por quebrantar una orden de alejamiento que tenía sobre su novia. Y el 9 de noviembre de ese mismo año le retiraron los cargos después de que él y su exnovia llegaran a un acuerdo. El 25 de marzo de 2011, Angle fue arrestado por conducir de nuevo bajo los efectos del alcohol. Se declaró culpable y fue sentenciado a 1 año de libertad condicional. El 4 de septiembre de ese mismo año fue arrestado de nuevo por la misma causa. Y el 2 de agosto del 2013 fue arrestado también por DUI y anunció en el momento del arresto que ingresaría de inmediato en un centro de rehabilitación. Afortunadamente, Angle superó todos sus demonios y ya es un hombre rehabilitado y que lo pudimos ver
en la última etapa que estuvo contratado en la WWE de forma magistral, como siempre ha sido Kurt Angle. Kurt Angle puede que sea el luchador que ha venido de otra disciplina que mejor se ha adaptado a la lucha libre, tanto por la técnica que ya tenía, evidentemente, de la lucha olímpica, aparte por lo gran atleta que fue, y luego por la capacidad interpretativa y cómica. Kurt Angle ha sido un tipo fantástico. Siguiendo con estos casos de arresto por conducción bajo los efectos del alcohol, tenemos en el año 2001 que fue arrestado Eddie Guerrero. En 2004, Marty Jannetty. Y ese mismo año, y además en el 2006, Alexander Bagwell. En 2008 fueron arrestados Ted DiBiase Jr., que ahora iremos con él un momento, y Santino Marella. Y en el año 2009, Christopher Daniels, y en el 2010, Alex Ridley. Como veis, cantidad de luchadores han sido detenidos por este motivo. También hay otros que han sido detenidos por este motivo que también hablaremos, pero ha habido más casos por los cuales han sido detenidos y por eso no los he nombrado brevemente como en estos. Lo que os he dicho de DiBiase Jr., de Ted DiBiase Jr., es porque ahora había como una causa abierta de toda su familia por un tema de desfalco de dinero, pues porque había como una especie de organización no gubernamental y ellos ayudaban a gente que tenía carencias, recibían aportaciones privadas y al parecer no llegaban nunca a nadie y se lo quedaban Ted DiBiase e hijos. Por eso es el hombre del millón de dólares de los demás. Vamos con Matt Hardy. En 2011 fue arrestado por conducir ebrio, hecho que le supuso su despido de TNA. Ese año sería arrestado en 4 ocasiones más por las mismas causas. Aquí sí que no vamos a hablar de los temas del hermano, porque si no sí que nos alargaríamos mucho, pero que mucho. El tema de Hardy también, como el tema de Angle, al final se pudo rehabilitar y lo seguimos teniendo en activo, evidentemente no como en sus años dorados, pero todavía está dando espectáculo en AEW. Lamentablemente su hermano, pues la semana pasada ha tenido otro incidente y desde luego que el propio Matt le puede ayudar porque lo ha sufrido en sus propias carnes y también puede ver pues Jeff como otros luchadores también lo han podido superar. Así que mucho ánimo porque hay veces que es muy fácil hacer memes, reírte de él, pero tened en cuenta que ya en ese punto que está él ya es un enfermo y necesita ayuda profesional de verdad y apoyo tanto de los fans como de la familia. Por eso, por mucho que nos podamos reír con memes y con otro tipo de chistes, es un tema muy serio. Seamos serios por un momento. Ese mismo año, 2011, también sería arrestado Jimmy Uso, que también tiene un gran historial delictivo. El no primo de The Rock, que nos vendan la moto, ya lo hemos dicho, no es primo de The Rock. Tampoco en las grandes mentiras, Akid no es el primer español en WWE. ¿Qué más mentiras? Bret Hart no es el mejor que hay, el mejor que hubo y el mejor que habrá. El mejor que habrá de aburridos, eso sí. No ha habido un tipo más aburrido en la historia de la lucha libre. Un saludo a José Luis Ibáñez también. Siguiendo ya con los problemas de alcohol y drogas, vamos con William Regal. Ha tenido también bastantes problemas por el tema de ingesta de alcohol. Él se declaró alcohólico. En este caso, en el año 97, en un vuelo internacional entre Japón y Estados Unidos. Este caso también es algo curioso porque Regal pues estaba bebiendo en el avión. También es curioso que no te dejen entrar evidentemente con armas que puedas utilizar para atacar a alguien o con líquido o lo que quieras, pero tú en el avión te puedes poner ciego a beber con tal de que pagues, no hay problema, como yo he tenido algún problema dentro de un avión por un personaje que había a mi lado y no paraba de beber y no paraban de servirle las azafatas, siendo que es un peligro tener a un personaje borracho al lado
y volar con un tipo de estas características. Pues este es el caso de Regal, por ejemplo. Regal estaba borracho, a Regal le estaban todo el rato poniendo bebida y se levantó a orinar. Cuando pasó la azafata se dio cuenta que no había cerrado la puerta y no se le ocurrió a la azafata otra cosa que tocarle el hombro. Entonces el señor Regal se dio la vuelta y le miccionó encima de la pierna, hecho que hiciera que tuvieran un aterrizaje de emergencia en Alaska. Además, en ese momento se desmayó, entró en coma etílico el señor Regal y amanecería en Alaska porque fue donde aterrizaron en la cárcel. Seguimos ahora con Juventud Guerrera. Juventud Guerrera también ha tenido unos cuantos altercados. En este caso, en una gira en Australia en el año 2000, estaba en contrato con la WCW, totalmente drogado, y amenazó con matar a los oficiales de la WCW. No contento con eso, cuando llegó la policía por el follón que estaban organizando, agredió a los policías que acudieron ahí a preservar la integridad de los oficiales. Tuvo algo, diríamos, pues muy superficial, porque solamente le pusieron 1.800 euros, 1.800 dólares australianos de multa y lo pusieron en libertad, pero en libertad también lo dejó la WCW por este altercado. Otro que también las liaba, no solamente bebía cerveza en el cuadrilátero y cuando iba de camino al mismo, sino que también se ponía ciego fuera. Era The Sadman, que la lió bastante gorda en el cumpleaños de Lou Albano en el año 2008. A ti te cogen y te invitan al cumpleaños de un mítico de la lucha libre, uno de los mejores managers y que mejor entendía la lucha, y no se le ocurre otra cosa que empezar a tirar botellas a los camareros. Incluso cogió el espabilado una botella y se la estalló en la cabeza abriéndose una brecha. ¿Lo que le pasó? Pues que le tuvo que pagar 1.200 dólares de multa y estuvo un año en libertad condicional. También porque se resistió, no solamente por tirar botellas a los empleados del restaurante. Otra de las míticas es la que organizó Ken Patera. Eso fue en el año 84, con el compañero que iba, Masa Saito, fueron a un McDonald's cuando ya estaban cerrando, no les atendieron, pues porque ya no era el tiempo de atender, que ya llevaban todo el día trabajando en el McDonald's, y cuando llegaron le dijeron que no, salió enfadado, cogió una piedra y con ella rompió el escaparate. Cogieron y se fueron al hotel, pero evidentemente era Ken Patera, lo reconocerían, y entonces cogió y fue la policía al hotel y dentro de la habitación estaba Saito con el propio Patera porque compartían habitación. Agredieron a los oficiales de policía y entonces los cogieron y los encerraron. A Patera le cayeron 2 años de prisión y por eso los más viejos del lugar recordarán que en Antena 3 se echaba la WF y aparecían pancartas del público que ponía Hail Bird, haciendo referencia al tiempo que estuvo en prisión el bueno de Ken Patera. Ahora ya cambiando un poco de tercio, vamos con Zeus. Zeus no es que fuera luchador, porque más bien era un actor metido a luchador para promocionar la película No Hold Barred, y entonces estuvo esa temporada incluso haciendo pareja en SummerSlam con el grande Randy Savage. Luego también volvería, reeditaría ese feudo contra Hulk Hogan, pero esta vez Savage era el aliado de Hulk Hogan contra la alianza para acabar con la Hulkamania, y ahí apareció el bueno de Zeus. Fue acusado en el año 2012 de fraude hipotecario por valor de 3,8 millones de dólares. Y lo que hacía era comprar casas de forma fraudulenta, iba al banco, pedía la hipoteca, cuando tenía la hipoteca trincaba la pasta y ni compraba la casa ni nada. Lo que hacía era apropiarse de ese dinero.
Ahora vamos ya con un tema un poco más delicado, que son las agresiones a sus parejas sobre todo. Aquí vamos con el bueno de Steve Austin, ¿sí? Steve Austin en el año 2002 fue acusado de golpear a su esposa en ese momento, Debra, que antes había sido la esposa del también luchador y jugador de fútbol americano Mongo McMichaels, uno de los luchadores que más metía la pata, que ahora lamentablemente tiene ELA, que le mandamos todo el apoyo del mundo, pero que, como sabréis, la ELA es una enfermedad terminal que no tiene cura y que poco a poco se va deteriorando el paciente hasta que lamentablemente fallece. Tenemos también a Sino Haire. Este tipo fue reincidente porque ya en el 2004 agredió a una chica, hecho por el que fue condenado 2 años después. Y en el 2009 fue detenido de nuevo por allanamiento de morada y agresión a su novia. O sea que vaya pieza. Ahora tenemos a Lex Luger. Los problemas legales de Luger comenzaron en el 2003, cuando entró en una espiral de problemas legales. Fue arrestado por agredir a Miss Elizabeth y es que estaban metidos en una relación pues dependiente de drogas y una relación muy tortuosa. Un par de días después de este altercado fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y luego unas 2 semanas más tarde fue encontrada en su casa Miss Elizabeth sin vida por una sobredosis. Fue arrestado con 14 cargos por posesión de drogas. Se le decretó libertad condicional y 2 años más tarde no informó que iba a salir del país porque iba a Canadá pues, a participar en un evento de lucha libre, y al no informar a su agente de la condicional pues fue detenido y se pasó un total de 11 semanas en prisión, 2 cuando lo detuvieron y luego le cayeron otras 9 por quebrantar esa ley. Ahora tenemos a otro personaje de los buenos, Dick Slater. Dick Slater fue detenido por apuñalar a su exnovia en 2003. Esto es que fue a su casa porque habían roto la relación, tenía todavía algunas pertenencias, fue a buscarlas y de buenas a primeras golpeó la nuca fuertemente de su exnovia y luego le apuñaló en la espalda, en el brazo y en la pierna. Por ello, Dick Slater fue condenado a 1 año de arresto domiciliario y 2 años de libertad condicional, y además tuvo que pagarle $18.000. Ahora ya este caso sí que es uno de los más escabrosos de la historia de la lucha libre, que además se saldó sin ser condenado. Hablamos nada más y nada menos que de Jimmy Snuka. El 10 de mayo de 1983, después de una lucha que tuvo contra el Invader primero, otro no ha sido condenado, pero sabemos todo lo que pasó en Puerto Rico y lo que pasó con Bruiser Brody. Tenemos en nuestro programa de más éxito del canal, con más de 25.000 visualizaciones, que hablamos de ello, pero hablamos de ello contando la visión de todos y cada uno de los que allí estaban, porque hay alguien que nos dice, pero vosotros ¿qué pasa? ¿Que estabais allí? ¿Cómo sabéis lo que estáis hablando? Bueno, pues porque lo que hicimos fue coger los testimonios de Tony Atlas, incluso del Invader, de todos los que allí estaban. Por lo tanto, no es que nosotros dijéramos algo sin saber, sino que damos voces a todos los que hablaron en su momento. Snuka llegó al hotel y allí llamó a emergencias, informando de que la novia que tenía en ese momento, si no me equivoco, era una aventura extraconyugal porque él estaba casado, por lo tanto eso también es algo que hay que tener en cuenta. Nancy Argentino, que se llamaba, había resultado herida. Cuando llegaron los sanitarios, se la llevaron en ambulancia y a las pocas horas fallecería en el hospital por
unas lesiones irreversibles en el cráneo. Vamos, como lo que he dicho del caso de Bruiser Brody, os digo lo que ponía en el informe forense, ni más ni menos. Argentino de 23 años murió de lesiones cerebrales traumáticas como consecuencia de un golpe contra un objeto. O sea, lo que dice es que el cuerpo era el que se movía y el objeto es el que estaba inmóvil. Por lo tanto, lo que se entiende es que Argentino cayó sobre un objeto y entonces es cuando se dio el golpe en la cabeza. Pero no solamente eso, aparte, su cuerpo tenía más de 20 cortes y moratones a lo largo y ancho de todo su cuerpo. Y el forense puso en el informe que este caso debería de investigarse como asesinato. Snuka era el único sospechoso, pero nadie presentó cargos contra él. Aquí ya se dice que la larga mano de Vince estuvo involucrada para que esto sucediera de esta manera. Porque en esa época, en principio de los 80, daros cuenta que esto era el 83, en el 85 es donde se celebró el juicio en su contra y en el que los padres de Argentino ganaron y fue condenado a $500.000, que dicho sea de paso jamás pagó porque dijo que tenía problemas económicos y jamás les pagó esa indemnización. Pues era la época fuerte de Snuka en la WWF, cuando comenzaba la WrestleMania, cuando salió la primera WrestleMania, era uno de los que apoyaban a Vince, muy estrecho de Vince McMahon, y entonces Vince le echó esa mano que se dice y que encubrió a un asesino. Hablamos de lo mismo. Se intentó abrir el caso. El 1 de junio del 2016, un juez dictaminó, porque se volvió a abrir, que Snuka no era mentalmente competente para ser juzgado, dado que tenía Alzheimer. Pues en el juicio pusieron varios vídeos y se veía los golpes que había recibido. Bueno, que no fue condenado. En enero del 17 se consideró que Snuka no estaba en condiciones mentales para ser juzgado y salió de rositas. Ni siquiera pagó esa indemnización que perdió contra los padres de la difunta Argentino. Vamos en principio con Kerry Von Erich, aunque también otros Von Erich tuvieron problemas como Mike o como David Von Erich, que es el único vivo de la saga. Después de la amputación del pie, Kerry se volvió adicto a los analgésicos y ahí comenzaron sus problemas con las drogas. Entre los muchos que tuvo, pues tuvo 2 arrestos y en uno de ellos pues lo dejaron en libertad condicional, y ya un día después de ser acusado por el segundo cargo, seguramente hubiera ido a la cárcel, pues porque lo dejaron en libertad condicional, pero evidentemente con la promesa de que no iba a pues conducir, tomar drogas y todo lo que supusiera pues un peligro, pues tanto para, sobre todo cuando se juzga en Estados Unidos, para el Estado, para el condado, pues todo eso, pues lo volvieron a coger. Ante su inminente y presumible ingreso en prisión, pues se quitó la vida a la edad de 33 años, disparándose en el corazón con una pistola del calibre 44. Totalmente triste. David también fue por tenencia ilícita de armas y Mike por efecto de drogas, alcohol, y al final también terminó suicidándose. Sobre todo por un tema de una lesión que había tenido, un virus, y al final perdió mucho peso, ya no podía estar en las condiciones físicas que estaba y cayó en una depresión tremenda hasta que al final se quitó la vida. Otro caso curioso y quizás menos conocido fue el de Nathan Jones. Este no esperó a ser famoso ni a ser luchador para delinquir. Fue delincuente mucho antes. A la edad de 18 años fue sentenciado a 16 años de prisión por cometer 8 robos a mano armada entre el año 85 y el año 87, y fue uno de los hombres más buscados de Australia. Estuvo 7 años en una prisión de máxima seguridad hasta que a los 25 años fue dejado en libertad. Esto también es algo muy curioso. Un tío que mide 2,13, ¿cómo puedes estar en busca y captura
no sé, igual un tipo más normal pues pasa desapercibido, pero un tío de 2,13 y con esa envergadura, ¿dónde vas? Bueno, cosas de los delincuentes. Vamos con MVP. Curioso que su padre era oficial de policía y él ya de niño se unió a una pandilla y luego esa pandilla se convertiría en delincuentes. Pasó 6 meses en un centro de detención juvenil después de un robo y luego ya cumpliría 9 años y medio de pena de prisión de los 18 que le echaron por robo a mano armada y secuestro de una menor también. Tenemos a Booker T. Booker T, otro personaje, ¿vale? Vamos con el caso. Este pasó 19 meses en prisión después de declararse culpable de robos a mano armada en los restaurantes Wendy, una cadena de restaurantes. Pero es que lo curioso, que él había estado trabajando en Wendy y que no se les ocurrió otra cosa que robar con los uniformes que ellos tenían cuando trabajaban en esa cadena. O sea, tú eres tan espabilado que vas a robar donde tú has trabajado, donde es probable que te reconozcan porque hay compañeros que trabajaron contigo y eres tan listo que vas a robar con los uniformes. Entonces, pues poco había que discurrir para saber que era un ex trabajador de allí. Se declaró culpable de 2 cargos de robo y luego pues fue sentenciado a 5 años de prisión, aunque fue puesto en libertad antes. Luego, afortunadamente, pues recondujo su vida. También estuvo en libertad condicional hasta el año 92. Por eso muchas veces estos luchadores no han podido, como el caso de MVP o el caso de Booker T, viajar a determinados países pues porque tienen que llevar un informe, tienen esos antecedentes y directamente pues no le dan la visa. Sobre todo, por ejemplo, para trabajar en Australia o trabajar en otros países que tienen la legislación muy dura, pues no les permiten. Ahora tenemos el caso de Jim Neihardt. Neihardt fue detenido en el año 2010 por posesión de diferentes drogas que eran pastillas y algunas de ellas incluso eran robadas y eran pastillas que se pueden comprar en la farmacia pero necesitas receta. Fue acusado de posesión y aparte también de tráfico y de robo y hurto en una vivienda que estaba abandonada. Tiempos pasados siempre fueron mejores. Para que os deis cuenta, hasta el bueno de André, el bueno y querido de André, fue detenido en el año 89 por supuestamente agredir a un cámara. Luego también hay otros hechos curiosos, porque una pequeña infracción te puede llevar a algo mucho más grave, que es lo que le pasó a Sid en el año 2011. La policía se percató de que no llevaba el cinturón de seguridad puesto, lo pararon y al pararlo, pues obviamente pues te piden los papeles. Al pedirle los papeles no tenía la licencia en orden de conducir y aparte, al hacer el registro al coche, pues tenía unas bolsitas de marihuana. Entonces muchas veces hay que tener cuidado y si no tienes el carnet de conducir, por lo menos conduce bien y por lo menos lleva el cinturón. Lo que pasa es que eso te puede llevar al chiste de chiquito que conducía tan bien que lo paró la Guardia Civil para darle una gratificación y entonces le dijo: ¿en qué va a gastar usted la gratificación? En sacarme el carnet de conducir. Pues lo mismo que le pasó a Sid, vamos. Luego, la hoja de detenciones y delitos de Sunny es más extensa que incluso la de su vida laboral. Vamos allá porque esta tiene miga. Tiene miga y barra entera, porque vaya. En el año 99, su madre presentó una orden de alejamiento contra ella. Imaginaos para que la propia madre presentara una orden de alejamiento. Cosa que también en la lucha libre española ha pasado. Pero bueno, eso no lo vamos a comentar por si acaso. No tenga que poner yo una orden de alejamiento también contra los padres que pusieron la orden de alejamiento contra este sujeto. Eso ya es otro tema que queda en el secreto de los jobbers. En 2012 fue arrestada en 5 ocasiones
pero en el mismo mes, sobre todo por alteración del orden público, robo en tercer grado y 3 cargos de violación de la orden de alejamiento. A lo largo de mayo y junio del 2015 fue arrestada 3 veces por conducir bajo los efectos del alcohol. Luego fue 2 veces vuelta a ser arrestada por lo mismo. Luego ya fue acusada de huir de la escena de un accidente y fue arrestada el 27 de febrero del 18 por fugarse de la justicia. Luego 6 cargos de desacato al tribunal. Luego fue internada en un correccional. Bueno, ¿qué más tenemos? Fue arrestada de nuevo por desacato. Fue arrestada en el 2020 por hacer caso omiso a un policía y conducir con el carnet retirado. Y ya lo más grave ha sido este año. Empezó en enero con posesión ilegal de armas, pero luego ya fue acusada de conducir borracha y ya ahora mismo está en prisión porque ha estado involucrada en un accidente automovilístico. Aquí había un señor parado en el semáforo, fue por detrás, le golpeó y de forma fortuita pues el caballero falleció. Los viandantes y los testigos dijeron que iba a una velocidad pues brutal. De hecho es que no pudo parar, se llevó por delante el coche. Cuando le hicieron las pruebas de alcoholemia, obviamente dio positivo. Y dio positivo 3 veces y media más de lo que se permite. Por lo tanto, la metieron en prisión y el juez la considera un peligro público. Por lo tanto, le revocó la fianza, no la dejaron salir y se enfrenta, si sale culpable, a 26 años de prisión. Luego, siguiendo el tema de las chicas, también ha habido otras más con problemas legales. Por ejemplo, la reina de los subsidios por conducir con el permiso de conducir revocado. Y también Nicole Bass, en 2 ocasiones diferentes, ha mordido a agentes de la ley. La última de ellas fue cuando su novio o marido llamó a la policía porque volvió a casa y le empezó a pegar. Y entonces llamó a la policía y al ir la policía, en vez de achantarse y entrar en razón, pues le mordió al policía. Uno de los más curiosos, ya estamos llegando al final, uno de los más curiosos es este caso de Disco Inferno, que fue arrestado en 2007. Es que él tenía un socio y en casa del socio, en el sótano, habían montado literalmente un casino, pero un casino que tenía camareras y todo. Y tú, para poder entrar al casino, tenías que pagar $10.000. Luego ya, supongo que esos $10.000 pues sería la entrada para poder apostar en las mesas que tenía ahí, en el póker o lo que fuera. Pero es que no solo trincaron a Disco Infierno y a su socio, sino que trincaron a 25 clientes más. Y porque además pues ya llevaban tiempo investigando, porque pues eso al final se olía en la tostada, pues porque movía mucha gente. Como van a estar 27 personas dentro de una casa, pues entrar y salir, pues al final los vecinos, la policía, pues todo el mundo se enteró y los trincaron, pero bien. Vamos con el caso de Black Jack Mulligan. Este fue arrestado en el año 90 por el Servicio Secreto de Estados Unidos. Y esto también fue un hecho muy curioso. Él tenía una serie de propiedades por las que tuvo que pagar mucho más dinero que el que estaba pagando hasta entonces. Se dice que por un cambio de ley del presidente Reagan. Entonces él no se le ocurrió otra cosa que pagar los impuestos con dinero falso. Entonces dice, voy a fabricarlo yo mismo y le voy a pagar con este dinerito que estoy haciendo al fisco. No, el Estado es tonto. El Estado no se va a dar cuenta de que le pagas con lo que ellos fabrican, ¿no? Con la misma moneda, pero falsificada. Evidentemente los trincaron a él y a su hijo, y en su casa tenían $500,000 en billetes falsos. Llegaron a un acuerdo con Fiscalía y al final cumplieron 2 años de prisión. Y ahora ya vamos con la última,
Lo que comento es que empezamos a hablar y hay muchísimos casos. Casos de asesinato, casos que han hablado en Dark Side of Wrestling, como el caso de K9, o sea, hay muchas cosas. Tenemos también a New Jack, el navajero, muchas cosas. Vamos con la última y es Vader. Vader la lió en su etapa en la WWF cuando estuvo de gira por Irak en un programa de televisión. El entrevistador le preguntó que si la lucha era falsa y entonces él se volvió loco, tiró la mesa, cogió del cuello al entrevistador mientras veíamos al Undertaker plácidamente sentado en su silla con las piernas extendidas como si con él no fuera nada. Eso le supuso acabar en prisión y además pagar una multa. Al principio no fue una multa muy grande ni estuvo mucho tiempo en prisión, pues fue más que nada pues ese escarmiento, pero decían que fue Briscoe quien le dijo que tenía que hacer eso. Entonces a Vader no solo le hizo la vida imposible el señor Shawn Michaels, sino que hasta los oficiales le dijeron haz esto y cuando lo hizo tú pagas por ello porque el que lo has hecho has sido tú. Dejamos que pongáis en comentarios las liadas varias que vosotros sepáis que yo no he comentado y aparte también vuestras favoritas de las que he comentado yo. Seguidnos en redes sociales, suscribiros al canal y adelantaros que la semana que viene tendremos un programa especial con invasión de podcast amigo. Chicos, chicas, nos vemos.